Varios años. Ok, ya, listo. Bueno, como dice Pastor Israel, somos pastores hace muchos años. Tenemos 28 años de casados, vamos para los 29 años de matrimonio. Tenemos dos hijos que ya son adultos, mayores de edad. Nuestra guagua tiene 24 años, el menor. Ujú. Y nuestros hijos son panameños, entonces somos una familia chilena, colombiana, panameña y vivimos en Ecuador, entonces también con un gato ecuatoriano. Ajá. Y somos ministros de la Iglesia de Dios hace varios años, sirviendo principalmente con las familias de pastores en varios países. Esta noche vamos a trabajar el tema de la infidelidad. Es un tema complejo. Gracias al Señor, en nuestro hogar no hemos tenido el conflicto o el pecado de la infidelidad conyugal, pero hemos acompañado a lo largo de los años muchos matrimonios con esta crisis y estas situaciones que destruye tanto, no solamente al matrimonio en sí, sino a los hijos, a la iglesia, al resto de los amigos, la sociedad, el trabajo, etcétera. Entonces, Diana es la experta, ella es la que más trabaja, pero yo voy a estar apoyando en lo que pueda, ¿verdad? Así que bueno, gracias por la bendición de acompañarles esta noche. Así que un abrazo fraterno para todos y ya vamos a abrir el PowerPoint. Si nos permiten ahí ser confitriones. Creo que ya podemos compartir. Sí. Ajá. Sí, perfecto. Ok, vamos a ampliar aquí esto. Bueno, vamos a trabajar aproximadamente unos 40 minutos en el contenido y luego queremos tener unos 15 o 20 minutitos para escuchar sus inquietudes O y aportes. aportes, etcétera, y tener un diálogo, ¿verdad? Entonces, durante los primeros 40 minutos usted anote lo que estime conveniente aportar o preguntar. Ujú. Bueno, pero el que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo, ¿verdad? Proverbios 6:32 es un proverbio obviamente muy antiguo. Es muy interesante. Esta versión es bastante amable. Dice, le faltan sesos, ¿verdad? Se le soltó un tornillo. Hay otras versiones más audaces que dice, el que comete adulterio es un estúpido, y lo dice literalmente. El que así actúa se destruye a sí mismo, se daña la vida. Eh, el adulterio y la infidelidad, desde el concepto de proverbios, tiene que ver con el auto boicot, es auto boicotearte. Yo creo que este es un concepto que en Chile lo entendemos bien, porque uno puede hacer cosas que construyen la vida, construyen la profesión, construyen la pastoral, construyen la iglesia, construyen la economía, etcétera, pero también podemos hacer cosas que destruyen, que boicotean. La palabra aquí es boicotearse. Entonces, hay que empezar con esta idea. El que comete adulterio toma la decisión de dañar su existencia y, y auto boicotearse, ¿verdad? Auto complicarse, se boicotea y se complica la vida a sí mismo, ¿verdad? La realidad de las infidelidades están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Es una realidad que no podemos negar. Las estadísticas son enormes, aún dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Nunca ha sido tan fácil ser infiel hoy en día, pero también nunca ha sido tan difícil mantenerlo oculto. Es decir, es muy fácil ser infiel hoy en día, usando incluso la tecnología, etcétera, pero por otra parte es muy difícil mantener oculta una infidelidad. Y Diana pronto va a explicar un poquito de cómo muchas infidelidades salen a la luz, pero evidentemente el principal testigo de las infidelidades es el celular.
o el WhatsApp, ¿verdad? O las redes sociales. O sea, porque por algún lado se filtra. Y como dice la palabra, no hay nada oculto que no se manifieste en algún momento, ¿verdad? Llamémoslo casualidad para algunos y para otros la obra del Espíritu Santo sacando a flote aquellas cosas que deben cambiar, que deben ser corregidas, donde debe haber arrepentimiento. Y comparto una pequeña anécdota porque hay que decir que en el mundo cristiano, lamentablemente, los índices de infidelidad han crecido mucho, lamentablemente. Cuando escribimos el libro de la locura de la infidelidad, eh, casi no habían libros de esta literatura en el mundo cristiano. Yo comencé a llevarlos a las librerías cristianas y en las librerías cristianas eh, se enojaban conmigo, me decían, pero pastor, este es un libro del mundo, este es un tema mundano. Nosotros vendemos libros que glorifican al Señor y edifican la iglesia. Entonces, este libro no es para venderse en una librería cristiana. Fui a 7, 8 librerías cristianas, incluyendo librerías en Chile, donde viajé, librerías en Panamá, librerías en Colombia, librerías en Ecuador, y en ninguna nos quisieron recibir. Ninguna nos quisieron recibir el libro, ni siquiera como regalado. Téngalo ahí, véndalo a ver si hay interés. Y la primera librería que nos recibió el libro fue una librería secular que se llama Librimundi, que es una librería grande, secular, que Israel y Carolina deben recordar que es una cadena internacional junto con Mr. Book. No sé si en Chile existe como, bueno, cadena grande de librería. Ellos fueron los primeros que recibieron el libro y comenzaron a venderlo. Y luego nos dimos cuenta que habían personas cristianas comprando nuestro libro en Librimundi o en Mr. Book, y luego lo pusimos en Amazon y empezó la gente a comprar en Amazon. Y con el tiempo, de forma muy tímida, los pastores comenzaron a preguntar. Hoy en día fui a una librería a llevar libros y el dueño de la librería me dice, este es el libro que más se vende. Y esta es una realidad. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia ha caído en el pecado de la infidelidad y es por eso que es tan importante tratarlo. Yo les felicito. Entonces, nunca ha sido tan fácil ser infiel, pero también nunca ha sido tan difícil mantener una infidelidad, ¿verdad? Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿verdad? Yo creo que tenemos que revalorizar estas dos palabras. Honremos el matrimonio honrando la fidelidad conyugal. Honremos el matrimonio honrando la fidelidad conyugal. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, ¿verdad? Es el mismo texto en la Reina Valera y en la NBI. Dianita va a seguir compartiendo. Gracias, Eri. Entonces, bueno, pues un gusto también para mí estar con ustedes y creo que partimos de este hecho, de estos dos pasajes de un consejo de Proverbios que nos anima a tomar conciencia del peligro de la infidelidad y de las consecuencias. Las vamos a ver un poquito más adelante. Pero también, pues, nos anima la palabra a valorar el matrimonio. Creo que hoy más que nunca ha perdido ante las personas y los jóvenes esa palabra de tenerlo en alta estima, ¿cierto? Qué lindo volver a hacer luz y sal en esto y nos toca como matrimonios ser testimonio, ¿verdad? Entonces, no solamente valorar el matrimonio, sino la fidelidad. Y creo que van de la mano, ¿cierto? Porque un buen matrimonio, pues la fidelidad es algo muy importante y como decía Eric, pues lastimosamente está ocurriendo y no solamente afuera de nuestras iglesias, sino también dentro de nuestras iglesias. Yo como terapeuta familiar, pues atiendo muy a menudo y es más, esa es mi especialidad, el trabajo después de cómo ayudar a una pareja a restaurarse después de que ha vivido este dolor tan profundo
y si es posible la restauración, ¿verdad? Entonces, personas cristianas que, bueno, como humanos fallamos y quieren, después de vivir este dolor, restaurar su hogar. Entonces, sí, es posible hacerlo, pero trae mucho dolor. Entonces, hoy queremos, pues, trabajar un poquito el tema de la prevención, ¿cierto? Qué lindo que aquí hay parejas jóvenes y también mayores y seguramente que han caminado juntos por muchos años, algunos menos, pero pues dos situaciones. Una, hay que prevenir porque hace demasiado daño. Y dos, si ha pasado, pues hay que trabajarlo, hay que perdonar, hay que reconstruir y eso es posible, ¿cierto? Entonces, lo que se daña cuando ocurre una infidelidad, pues es la confianza. Y eso, la confianza, como dicen por ahí, vale oro, ¿no? Se puede perder en segundos, pero cuesta toda una vida, puede costar una vida reconstruir esa confianza, ¿no? Entonces, al romper la promesa de ser fiel, pues la confianza se quiebra, se da un dolor muy profundo, es un dolor espiritual. La gente me habla de me duele hasta el alma, ¿cierto? Eh, ha fallado, ha pecado y ha hecho daño a la persona en quien más deberíamos confiar, ¿cierto? O sea, que nos dañe un extraño es como m- más llevadero, soportable, pero que nos dañe la persona que es más cercana a nuestro corazón, pues duele más. Entonces se genera una deuda emocional, genera muchas preguntas que pasan por la mente del engañado. El problema de esta deuda es que es incalculable e impagable y las parejas pueden vivir un infierno en la tierra de no encontrar el camino del perdón, ¿cierto? Entonces aquí quiero leer, pues Eric les leyó una partecita de Proverbios, pero si leemos toda esta parte de Proverbios 6 desde el 32 en adelante, miren lo que dice. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total. Bueno, esta es otra versión. Y podemos decir, la mujer que comete adulterio es una necia total, porque no solamente la infidelidad es masculina, ha aumentado la infidelidad femenina y casi que 50-50 y además, y de pronto hasta ganando un poquito las mujeres, ¿no? En esta época. Entonces, pero el hombre o la mujer que comete adulterio son unos necios totales, ¿cierto? Podríamos parafrasear, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Mire qué fuerte la descripción de las consecuencias, ¿cierto? O sea, además de dañar la confianza, se generan muchas preguntas, se desata el deseo de venganza, la rabia, el coraje, la ira, el dolor, y como que una deuda que es impagable. Es tan radical que lo plantea el Antiguo Testamento como no va a hallar nada que pague ese dolor. Y bueno, pues gracias a Dios que sí vino Jesús a pagar por nosotros, ¿cierto? Y ahí nos abre un camino mejor, que es el camino de el perdón. Justamente como es impagable, hay que cobrarla el resto de la vida, pero eso es vivir un infierno aquí en la tierra. Entonces hay que optar por el camino del perdón. Con una deuda impagable, la única opción es la cobras el resto de tu vida y vives un infierno aquí en la tierra o la perdonas y sigues adelante, ¿cierto? Entonces sí es posible el perdón, pero Proverbios nos hace ver la intensidad del daño, ¿cierto? Em, ¿Cuáles son algunas causas, cierto? De la infidelidad son muchas, pero bueno, aquí les traje algunas. Ver las causas no quita la responsabilidad del que decide ser infiel, ¿cierto? O sea, aunque hay cosas que nos hacen más vulnerables, pero quien decide ser infiel es una decisión que toma. Podría decir, estamos mal, busquemos ayuda, no me gusta cómo me estás tratando, me siento desvalorizada o desvalorizado,
antes de decidir ser infiel, ¿verdad? Pero la infidelidad puede ser síntoma de inmadurez emocional, ¿verdad? De conflictos sin resolver en el pasado, necesidades insatisfechas de uno a otro, no tener intimidad emocional o sexual, expectativas irreales acerca de la felicidad, machismo, no sentirse valorado o respetado. O sea, hay muchas eh, eh, causas, ¿verdad? Ninguna de esas lo justifica, ¿cierto? Porque aún estando yo dentro de una relación donde no me siento valorado, podría poner un límite, podría buscar ayuda, podría decir, no me estoy sintiendo bien. Pero bueno, así somos los humanos y alguien puede tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de infidelidades. Aquí les traje algunas. La infidelidad accidental, bueno, accidental entre comillas, no es que no sea responsable la persona, pero se le llama accidental porque es la primera vez que ocurre, ¿cierto? O sea, no es un estilo de vida, la persona no es un infiel recurrente, nunca lo ha sido, sino más bien, pues como vamos a ver en el proceso de la infidelidad como una forma de prevenir, pues a veces nos vamos distanciando como pareja, tenemos conflictos que son normales, pero no los resolvemos y nos vamos alejando y en la oficina pues conozco a alguien que sí me sonríe todo el día, que me dice qué inteligente que soy, qué maravillosa persona y todo eso, ¿verdad? Entonces se empieza a generar una cercanía y puede caer en esto, ¿no? Por estar escuchando los problemas del otro. Entonces es como accidental en ese sentido, ¿verdad? No fue algo que se buscó. La infidelidad romántica es ya cuando el infiel se declara del otro, ¿cierto? O de la otra. Y pues eso complica más las cosas, ¿cierto? Una cosa es, bueno, fue algo que se fue dando, yo ni siquiera siento algo emocional por esa persona, pero pasó, pero en esta hay romance, ¿cierto? Y eso empieza a complicar más la infidelidad. La infidelidad cibernética o emocional, bueno, pues ahí está esta, ¿no? Que es la más actual y muy común en nuestros días, ¿cierto? Infidelidades que quizás no ha llegado a una infidelidad sexual, pero hay chateos, ¿verdad? Me hablo más con esa internet o por redes sociales, por el WhatsApp, más que con mi esposo o con mi esposa, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero Diana, ¿qué tiene eso de malo? Eso no tiene nada de malo, yo no ni siquiera nos tocamos. Bueno, pero estás creando una cercanía emocional con esa persona que deberías tener más con tu esposo o con tu esposa, ¿cierto? Y creo que todos, un criterio ahí es, ¿cómo te sentirías que tu esposa viera los mensajes que tienes con esa chica O viceversa. o viceversa, ¿cierto? Si no hay nada malo, pues mira lo que me mandó, mira qué chistoso, ¿cierto? Le podría decir a Eri, ¿no? Pero si yo tengo algo que ocultar, algo está pasando, ¿cierto? Entonces hay esa infidelidad que es muy común en nuestros días y que la gente cataloga como, ah, no, eso no es nada. Bueno, pues yo he visto matrimonios sufriendo y desbaratándose por chats y por chateos románticos, coqueteos o que van subiendo de cierto que ya llega hasta temas sexuales, cibernéticamente hablando. Eric quiere decir, vamos así, ¿no? Nos vamos quitando la palabra. Nos quitamos la computadora. Bueno, aquí yo diría que hay que tener, a ver, hay que aprender a ser autocrítico y tener una capacidad de autoevaluación permanente, porque por un lado creo que todos disfrutamos del concepto de libertad, ¿verdad? O sea, este concepto y en la cultura chilena esto está muy arraigado. Es como estoy casado, pero yo soy libre, yo igual quiero salir con mis amigos, mis amigas. Entonces, como, ¿cómo voy a estar solo en la casa, solo con el cónyuge y quiero tener vida social? Y el punto aquí es que la libertad es real, pero cuando la libertad comienza a tener este sesgo de que yo empiezo
transferir intimidad emocional hacia otra persona. La intimidad emocional es un tema grande que no vamos a trabajar hoy, por supuesto, por el tiempo, pero esta intimidad emocional tiene que ver principalmente con la idea de que las cosas más significativas de la vida yo las comparto exclusivamente con la persona con quien decidí compartir el resto de la vida. Repito, las cosas más significativas de la vida yo las comparto exclusivamente con aquella persona con la que me casé y con quien he decidido compartir el resto de mi vida. Pero a veces en esta sensación de que yo soy libre y quiero salir por aquí o por allá, o tomar un café por aquí o por allá, o chatearme con aquel o con aquella y hablar de todo, perdemos el equilibrio entre la libertad y la prudencia, entre la libertad y la prudencia. Entonces, al menos nosotros como cristianos y cristianas tenemos que entonces aprender a pedir al Señor que el Señor nos permita, que el Espíritu Santo nos permita autoescucharnos y darnos cuenta a tiempo cuando mis motivaciones son las equivocadas. Porque este primer nivel de infidelidad, como dice Diana, que llamamos accidental, entre comillas accidental, porque igual somos responsables delante de Dios y delante de la sociedad, pero a veces somos un poco ingenuos. Entonces, parte de la prevención es tener conciencia y encontrar este equilibrio entre soy libre, pero soy prudente. Y la palabra límites. Ya en algún ratito profundizaremos un poquito en el tema de límites. Entonces tenemos la cibernética o emocional, donde no ha pasado algo físico, pero también puede ser muy dañino. La infidelidad con consecuencias extra es aquellas donde a raíz de la infidelidad hay un hijo de por medio y eso hace bastante complejo todo. He tenido casos así, varios, y bueno, pues aún así se puede restaurar el matrimonio. También con consecuencias extra cuando la infidelidad ocurre con algún familiar o pariente que complica mucho las relaciones, ¿verdad? Y si van a la misma iglesia, imagínense el enredo que se hace. Las infidelidades recurrentes, pues son las peores o más, quizás más dañinas, porque aquí ya hay un machismo, donde se cree con el derecho, hay creencias equivocadas, la idea antigua, ¿verdad? Donde fue quizás lo que vieron nuestras abuelas o quizás madres, que el hombre lleva todo a la casa y tiene derecho a tener esa mujer en la casa y darse sus canitas al aire y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero aún así llega un límite y las mujeres pues se cansan, ¿no? Más que todo las recurrentes vienen más por el lado del hombre, aunque eso también está cambiando en nuestro tiempo. Entonces, en la infidelidad cibernética que ya hablé y vamos a mirar entonces el proceso de la infidelidad. La infidelidad no pasa como de la noche a la mañana, o sea, no es algo que pisé una cáscara de banano y me resbalé y me caí, no, se da como en un proceso, ¿cierto? Y conocer ese proceso, pues es importante porque nos ayuda a parar, ¿cierto? O sea, hay un tiempo donde puedo parar, hay otro donde si ya sigo, no, eso no lo para nadie. Entonces, a menos que haya droga o alcohol, eh, hay un proceso, ¿cierto? Otra cosa es aquellos que toman, se emborrachan y terminan en las fiestas haciendo cosas que ni siquiera se acuerdan. Pero otra cosa es la infidelidad como un proceso. Entonces, conocer esto nos ayuda como a prevenir. Entonces, vamos a ver rápidamente ese proceso, ¿cierto? El primer paso en este proceso de la infidelidad es el estar distanciado emocionalmente de mi pareja, ¿cierto? O sea, todas las parejas tenemos crisis, es normal, conflictos, eso es parte de la vida. Pueden haber distanciamientos y si la pareja no logra como resolverlos, ¿verdad? Tenemos estos dos que atacan, uno que dice y el otro que responde más. Las parejas peleamos por los hijos, por el dinero, por el sexo, por los suegros.
Hay parejitas que uno ataca y el otro evade, es decir, uno quiere hablar, el otro calla, etcétera, etcétera. Y si no se resuelven esos conflictos, pues nos vamos distanciando, ¿cierto? También hay parejitas donde nunca se discuten ni pasa nada y calladitamente también se me van distanciando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pareja son ustedes? A veces pasamos por todas las etapas, ¿cierto? Que tú me dices, yo te digo más, o uno que evade o dos que se quedan callados. Entonces peleamos por redes sociales, por trabajo, por los hijos. Entonces, ¿qué el primer paso es tener esos conflictos sin resolverlos? ¿Sí? Mire, ahí ya nos estamos poniendo en peligro. La idea es, no me gusta esto, tenemos que resolverlo, no me gusta cómo me tratas delante de la gente, o no me gusta que cuentes nuestros problemas a tus papis. Hablarlo. El problema es que muchas veces en las primeras etapas del matrimonio callamos mucho, nos adaptamos al otro y eso parece bueno, pero no lo es. Tenemos que aprender a sacar nuestra voz y decir lo que nos molesta de una manera adecuada para poder no resolver los conflictos y no distanciarnos. Entonces, primer paso, estar distanciados. Segundo paso, pues ver, conocer o encontrar a otra persona que nos parece atractiva de alguna manera, ¿cierto? Y darle un espacio en la mente y en los pensamientos. Entonces, estoy distanciado de mi pareja emocionalmente, hay conflictos sin resolver, hay niños, hay platos sucios, hay cuentas que pagar, hay enfermedad, etcétera, ¿cierto? Que es parte de la vida. Y me reencuentro con alguien del pasado o conozco a alguien nuevo que me resulta atractivo de alguna manera, ¿cierto? Eso es normal, o sea, no porque te cases, y aquí quizás muchas mujeres, hombres se Diana, ni lo digas, pero es que cuando nos casamos no nos volvemos ciegos ni sordos, ¿verdad? Es normal que les guste a alguien, claro que sí. Eso no significa que voy a ser infiel, pero significa que soy consciente de eso y si yo tengo una cercanía con mi esposo, con mi esposa, no va a pasar nada, ¿cierto? Si sé poner límites. Entonces, es mejor ser como reconocer si me puede gustar a alguien o si hay alguien por ahí que me gusta o alguien a quien yo le gusto, pero pongo límites, ¿verdad? Eso es más honesto. Pero a veces si estamos distanciados y empezamos a alimentar los pensamientos, ¿verdad? A comparar. Mire, comparamos. Ahí está el príncipe. ¿Qué les parece ese príncipe azul? ¿Qué tal comparamos la cotidianidad, etcétera, etcétera, y podemos vernos frustrados? Y el tercer paso entonces es, bueno, empiezo como a decirme a mí mismo, a racionalizarlo. Bueno, me voy a tomar un cafecito, ¿cierto? Que es empezar a compartir con ella o él momentos informales, charlas ocasionales, que pueden ir siendo cada vez más íntimas y creando una cercanía emocional. Aún no hay nada físico, ¿verdad? Entonces, en esta etapa se racionaliza, no, pero si no es nada, solamente somos buenos amigos, nos escribimos, me escucha, yo lo escucho. Nos tomamos un café. ¿Qué tiene de malo un cafecito? ¿Qué tiene de malo un almuercito? Pues mucho, ¿verdad? Porque ahí estamos creando cercanía. Y esa cercanía la deberías estar buscando con tu esposa, con tu esposo. Y si van a sacar, si hay alguien, una amiga que es muy interesante para ti, solamente es una amiga, bueno, preséntasela a tu esposa y sean amigos en pareja, ¿verdad? Eso sería la solución. Dar espacio a la infidelidad emocional. Entonces, antes de una infidelidad sexual, viene por lo general una infidelidad emocional, que es decir, estoy compartiendo más tiempo o más calidad de comunicación con otra persona que no es mi cónyuge. ¿Ven lo peligroso de todo esto? El cuarto paso, pues, es el poder de los pensamientos, ¿verdad? Que empezamos a imaginarnos que, bueno, es que ella me trata tan mal, o ya no me quiere, o ya no tenemos ni sexo, eh, no me valora, solamente me ve lo malo. Empezamos a coquetear con el pecado, ¿cierto? Los pensamientos pasan a ser fantasías que cada vez más adquieren poder.
Las fantasías producen emociones que empiezan a controlar la vida de las personas y estas emociones fuerzan a la persona para que las fantasías se hagan realidad. Y ahí llegaste, caíste, ¿cierto? Caíste en la infidelidad sexual. ¿Qué hacer para no caer en la tentación de la infidelidad? Y ahí yo les diría a ustedes, ¿dónde será que uno puede parar? Conociendo este proceso, ¿dónde deberíamos parar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, abro el diálogo. ¿Dónde debería uno parar? ¿Alguien quiere compartir? En el café, pastora. Ajá, bueno, sí, ahí está a tiempo, es decir, bueno, ya, no, esta persona me gusta o yo veo que le gusto, no voy a tomarme más cafecito con él o con ella, no más almuercitos. Y voy y se lo cuento a alguien, ¿cierto? La persona ideal sería la esposa o el esposo, pero si se va a poner muy celosa y eso va a causar un trauma, mejor no, pero sí puede ir donde el pastor Israel, ¿cierto? El pastor Israel entiende lo que es una tentación, ¿no? No, hay una diferencia entre tentación y pecado. La tentación es tentación y todos sufrimos de tentación, ¿o no? O sea, la palabra dice, líbranos de caer en tentación. Entonces, una forma práctica es reconociendo si me está gustando a alguien o alguien me está detrás de mí. ¿Qué tal confesárselo a alguien? Bueno, a una persona sabia, no que riegue el chisme, ¿verdad? Sino alguien que diga, gracias por compartirme, oremos. Gracias, has dado un paso maravilloso, estupendo, y voy a estar orando por ti. ¿Y sabes qué? Deja ese café con esa persona. Ya no más. Y la próxima semana te voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cierto? Entonces ya se rompió la magia. Yo lo veo como una burbuja, ¿no? La tentación es tan mágico, tan poderoso, ¿cierto? Aquí está mi matrimonio en conflicto y allá está tan maravilloso, ¿verdad? Como dice un amigo mío que tiene vacas, dice que las vacas ven siempre más verde el lado, más verde el pasto del otro lado de la cerca, ¿cierto? Pero vete a vivir con esa mujer a ver cómo te va, ¿cierto? O vete a vivir con ese caballero y ahí se explota la burbuja. Entonces, podemos parar ahí en el cafecito o podemos parar también en el uno, ¿cierto? Que es, eh, estamos en crisis, cuidemos nuestra relación. ¿Qué está pasando? Mira, yo quiero estar mejor contigo, trabajemos nuestra relación, ¿cierto? Entonces, mira que conocer ese proceso nos ayuda a prevenir, a cuidar nuestro matrimonio. Yo creo que también debemos ser humildes y decir, no se deje sorprender, no crea que usted nunca caerá, ¿verdad? Porque podemos, somos humanos. Lo mejor es estar como atentos, ¿cierto? Decir, soy humano, quiero cuidarme, mantener actualizados mis valores correctos. Si es cristiano, pues estudiar y entender lo que la Biblia nos enseña, lo que hemos hablado hoy. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Es algo que Dios quiere. Miren, es una característica de Dios. Dios es fiel. Dios no nos engaña. Dios no nos abandona. Y Él espera que nosotros produzcamos eso en nuestra vida de pareja, ¿cierto? Acerquémonos a Dios, porque entre más cerca estés de Dios, más cerca estarás de tu pareja, ¿cierto? Porque cuando nos acercamos a Él, nos enseña, nos anima, podemos perdonar, somos más pacientes, etcétera. Entonces, no nos olvidemos de esta palabra, retomémosla. Es algo que en nuestra época el matrimonio está perdiendo ese valor. Enseñémosle a las futuras generaciones que el matrimonio sí vale la pena, que es algo valioso, que es un tesoro, que es precioso y que podemos vivir en una fidelidad si nosotros lo decidimos, ¿cierto? Y somos diligentes y nos proponemos serlos. Ser infiel como ser fiel es una decisión que uno toma antes
de serlo. Miren eso. Entonces, en el caso de que haya ocurrido una infidelidad en algún hogar, ánimo, ¿verdad? También somos vulnerables, ¿verdad? Podemos caer. Hay esperanza, sí, pero hay que trabajar. Una infidelidad no se puede, no es un resfriado. Una infidelidad es un COVID complicadísimo Con con, actuación. con intubación, Yo como sí dice Eri, ¿cierto? Necesita y requiere de un acompañamiento, de un proceso de cambio, de arrepentimiento, de perdón, para sanar, para recuperar esa confianza, para perdonar. Perdonar es un proceso bien largo a veces, como lo describe Proverbios, ¿verdad? Que nos recordó todas esas consecuencias que se vienen, la venganza, la ira, el dolor, el resentimiento, el deseo de que me paguen. Páguenme porque me han roto y me han partido el corazón. Y entonces seguir sin hacer un proceso de perdón es empezar a vivir un infierno, ¿verdad? Porque el engañado siente que el otro tiene que pagarle el resto de la vida y eso no está bien, eso no es verdad. Tienes que perdonar, si vas a seguir con esa persona, tienes que hacer un proceso, sanar, pero es posible hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, no queremos platicar más nosotros, sino más bien, pues, escucharles, si hay preguntas, aportes, algunas formas también que ustedes consideren de prevenir. Hay muchas formas de prevenir la infidelidad, acercándonos, trabajando nuestra intimidad emocional, etcétera. Pero pues abrimos, Pastor Israel, este espacio para preguntas, si quieren hacerla por el chat o enviarla en privado al Pastor Israel y él las dice sin nombre. Siéntanse libres, ¿verdad? Entonces, de platicar un poco, ¿no? Abrimos ese espacio. Sí, quiero invitarles dentro del chat, hermanos. Tú en el chat tienes la oportunidad de escribirme directo a mí y el grupo no ve la pregunta. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo de orden más privado, o si no, abiertamente tomar la palabra y hacer alguna pregunta, tanto a Eric y a Diana. Quiero agradecer al Señor por este tiempo que el Señor nos regala. Tenemos a dos siervos del Señor, tanto Eric como Diana, altamente preparados, que han trabajado esta temática. Esta temática no es una temática fácil, no es una temática que ellos no hayan tratado antes, no es una temática que no hayan visto antes. Evidentemente, también quiero que sepan que tanto Eric como Diana tienen un ministerio que se llama Vínculos por el Cambio, o para el cambio. Y también pueden ayudarnos si alguno de ustedes requiere de algún tipo de servicio. Ellos también pueden hacerlo. Les puedo dar los datos para que puedan hacerlo después de forma privada. Pero ahora abiertamente, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerlo, tome la palabra o escríbame en el chat directamente a mí y yo sin dar nombre puedo hacer preguntas y puedo compartir con los hermanos las preguntas. Día uno. O si no hay preguntas, bueno, ¿hay algo que te llevas de este tema que te llamó Claro. la atención? ¿Qué has aprendido? Eso también puede ser. Algo productivo, también. Pastora, pastor. Dele, pastora, nomás. Dele, fluya. Era como una pregunta como para romper el hielo a las preguntas, a ver si se animan un poco más los hermanos. Dale. ¿Qué estrategia o cuál es el primer proceso para restaurar una relación luego de la infidelidad? ¿Cuál sería el primer paso como para tomar a una pareja luego de que haya sufrido esta situación? Bueno, muy buena pregunta. Pues el primer paso es escucharles, ¿verdad? A la persona que está buscando la ayuda, por lo general, ¿quién es? Pues la persona que fue engañada. Es importante conocer la historia, cómo pasó, cómo se enteró. El primer paso es escuchar, porque la persona está en crisis y necesitamos dar y crear esa confianza para desahogarse, porque es como un impacto, como he dicho, un dolor muy profundo. Entonces, escuchar a esa persona es vital, ¿cierto?
Después, ver qué posibilidades hay, ¿cierto? De restauración. ¿Es posible la restauración? ¿Estás dispuesta a dar esa oportunidad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué actitud tiene el otro o la otra, ¿cierto? Que fue infiel. Pues, porque pueden darse muchos escenarios, ¿cierto? Uno es que el infiel ya se fue con la otra, imagínate. O fue descubierto y está muy apesadumbrado, está dolida, está triste. Entonces, valorar cuál es el escenario y si ambos quieren un proceso de acompañamiento. Entonces, sin juzgar, sin ver al uno como por lo general nos vamos a la buena y el malo o el bueno y la mala, sino hay una historia detrás, ¿cierto? Entonces, mirar qué es lo que quieren los dos y empezar ese proceso de acompañarlos espiritualmente. Si tienes una capacitación, pues podrás acompañarles un poquito más, pero es bueno derivarles a un profesional que les acompañe más, ¿cierto? En todo este proceso de perdonar. También le puedes recomendar mi libro. A ver, gracias pastora por esa respuesta. Y no sé si hay más preguntas, hermano, anímense con confianza. Esto es un muy buen espacio que tenemos, que el Señor nos ha brindado a través de la disposición y voluntad de los pastores Eric y Diana. Así que hay que aprovechar este espacio. Bien, Katy. Katy, Sí, adelante. yo quiero decir que sí es muy, nosotros con mi esposo hemos trabajado con hartos matrimonios en quiebre, bueno, de hecho algunos de separados de muchos años y para la gloria de Dios han vuelto. Y sí ha sido ahí viene un proceso de sanidad, pero qué importante también es recalcar un punto que usted nombró, que cuando la persona, el que se equivocó, en este caso el que cometió la infidelidad, se vive mucho aún en los cristianos, que el otro después se siente, como decía usted, la víctima, o sea, el otro tiene que vivir como casi de rodillas al otro. Y esta es muy real, porque yo creo que esa es la parte que más cuesta sanar, que al final la otra persona vuelve a estar a la misma altura del otro. Falló y tiene que haber un perdón y una sanidad, pero qué importante es porque nosotros que hemos trabajado con muchos, con varios, y pasa eso, porque la otra persona se siente que el otro le debe. Entonces, ¿cómo le debe? Tiene que someterse, cumplir y hacer todo lo que la otra persona quiere. Y qué lindo es cuando se puede trabajar y viene esa sanidad, porque sí es posible. Y es un tema muy tabú dentro de las iglesias, porque esto es algo muy real, y muy real en los cristianos. Muy real. Sí, Katy, gracias. Entonces sí es un muy buen tema y qué lindo es poder tratarlo, por supuesto, desde el punto de vista cristiano. Así que eso podría decir. Sí, Katy, y sabes algo que yo he notado es que, por ejemplo, las personas que no son creyentes llegan a la iglesia a raíz de una infidelidad, puede ser, ¿cierto? Buscando la ayuda. Y ahí entienden el evangelio, reciben el perdón y esa pareja florece y se vuelve en algo maravilloso. Pero cuando la infidelidad se da siendo ya cristianos, lo veo más enredado. Porque es algo que tú dices, ¿cómo es que siendo esto, siendo aquello, yo soy fiel, yo no sé qué? Entonces hay una victimización. Y los que deberíamos entender más el perdón, no lo hacen. Porque ese de que, miren, yo soy tan buena cristiana que me fue infiel y todavía lo tengo en la casa. Perdóname, pero eso es cruel y eso no significa no has perdonado. Y si la persona tiene que vivir humillándose el resto de su vida, no es vida. Entonces ahí tomo yo el versículo de Mateo 19, donde a Jesús le preguntaron, ¿es lícito o no el divorcio? No sé qué. Y justamente Jesús nombra el tema de la infidelidad. ¿Por qué? Porque causa tanto dolor. Pero el argumento ahí dice, por la dureza de vuestro corazón. No es tanto por la infidelidad, sino porque la dureza de nuestro corazón ante el no perdonar. Se puede endurecer el infiel o se puede endurecer el engañado. El engañado endurece su corazón y decide no perdonar, pero seguir en la relación, cobrando, maltratando y dañando. Eso se llama venganza. Eso no tiene nada de cristiano. Entonces, ojo que a veces nosotros manipulamos la palabra y no entendemos que si deciden seguir juntos debe haber un auténtico perdón, como también debe haber un auténtico arrepentimiento. Correcto.
Entonces es complejísimo, pero me encanta que estén trabajando y apoyando parejas en esta área. Ahora, yo diría que justamente hay estos dos temas que menciona Diana deberían ser parte de nuestro esquema de discipulado permanente, que es el tema del perdón y el tema de la fidelidad, porque asumimos el discipulado cristiano como las cosas básicas de la fe, pero el discipulado no termina nunca, el discipulado es para toda la vida y deberíamos incluir los temas de la cristiandad en la vida cotidiana. El discipulado no son solo conceptos bíblicos teológicos, el discipulado genuino tiene que ver con cómo yo aplico la palabra y la obra del Espíritu a las decisiones de todos los días y en cualquier momento y con cualquier persona. Y en el mundo en el mundo de la familia, del matrimonio, entonces la fidelidad y el perdón son dos temas que creo que están muy poco desarrollados en la iglesia. Y son temas que hay que trabajar mucho más a profundidad. Un sueño mío es trabajar ahora aprovechando las redes de la Conexión 2030, es tomar a todos los líderes de matrimonio de todas las iglesias y poder dar capacitaciones más profundas en estos temas, porque creo que ahí todavía estamos un poquito en pañales. Gracias, Katy. Hoy me pareció genial eso que nombró el pastor Eric, lo encuentro una genial idea. Nosotros como líderes nos sumaríamos, inmediatamente nos sumaríamos. De verdad que lo encuentro una muy buena iniciativa, pastor, y que el Señor le guíe ahí a que pueda realizarla. ¿Alguna pregunta más, acotación o que quieran dar su aporte, que quieran expresar? Danilo. Hola, buenas noches. Primero que nada, disculpen delante por el abrupto del sonido, tenía un problema con el parlante que pongo, entonces primero que nada les pido disculpas. Encontramos con mi esposa súper interesante el tema y a nosotros nos marca en primera persona. Bueno, algunos saben, yo llegué a este ministerio por la infidelidad, por eso llegué y el grupo nos ayudó, pero también, como dice Catherine, falta gente que ayude. Nosotros veníamos de una iglesia pentecostal, que no tengo nada que decir, pero cuando uno aborda estos temas, te mandan a orar y solo orar, y eso está bien, pero también, como dice usted, pastora y pastor, también tienen que haber un apoyo profesional, o quizás no profesional a veces de alguien que tenga doctorado, sino que alguien como Catherine, Ali y otras personas que conozco del grupo, que se preocupen de la persona y hagan un seguimiento. Porque de lo contrario, eso se va tapando. En el caso nuestro, yo ya desde esto ha pasado 5 años, pero desde el año 2010 al 2014, yo cometí infidelidades varias veces y no me da vergüenza decirlo porque Dios perdonó mi corazón y sobre todas las cosas sanó el corazón de mi esposa, que es lo más importante, pero es triste, es cruel, es algo que uno lo tapa porque, como dice usted, en el ámbito cristiano es aún más complicado, porque el perdón se juega más en contra que en el mundo, porque por último en el mundo es como un amor casi más, a ver cómo decirlo, emocional, un amor distinto, más carnal, por decir así. Sin embargo, aquí uno lucha con el amor de la persona y el amor que dice sentirle al Señor. Entonces, al final, el dedo acusador es doblemente peor, pues así lo veía yo. Sin embargo, cuando Dios llega a la vida y como dice usted, no se victimizan, sino que hay una persona que se comete el error y el otro que perdona, Dios claro que hace las cosas nuevas, pero obviamente hay un camino y también uno tiene que aprender a conocer cuáles son sus áreas débiles y no volver a cometerlas, porque de verdad hay cosas que exponen de repente que yo no estoy muy de acuerdo y no las hablo, pero esta vez yo doy el 100% de todo lo que hizo usted porque yo lo puedo decir que así fue, o sea, uno empieza con una palabra, después un conversar, y esa persona te habló bonito, y por otro lado en la casa como que uno dice que en la casa las cosas son distintas y empieza a ver el pasto del otro lado más verde, y a la larga no se da cuenta cuando está no en el pasto, sino que en el barro. Y sinceramente uno dice después, pero ¿cómo llegué a eso? Y sinceramente uno no tiene respuesta, no es que uno se lo predisponga, y principalmente cuando es cristiano es peor, porque por último el mundo uno puede decir, ya están cegados, pero supuestamente el cristiano se supone que tiene los ojos abiertos y muchas veces es peor. Entonces, de verdad que
con Susan nos tocó mucho el tema porque lo vivimos en carne propia, y también lo que hizo usted, que después Dios devuelve, porque con mi esposa hay un antes y un después, pues, en el grupo de matrimonio, que desde el 2014 ya venimos trabajando. En el 2015, cuando el Señor ya devolvió nuestro matrimonio, pudimos celebrar 15 años de matrimonio, porque vamos para los 22, pero con Susan siempre decimos, nosotros ya no tenemos 22 en sí, sino que tenemos 6, porque contamos desde los 15 en adelante, porque Dios hizo las cosas nuevas. Y en el caso nuestro nos regaló el último guatón que tenemos aquí, no sé, en cámara, que tiene 3 meses. Entonces, de verdad que Dios cambia las cosas, pero tiene que haber y no quiero hablar mucho, me voy a poner a llorar, tiene que haber alguien que esté detrás, que de verdad que te esté apoyando en todos los sentidos, no solo cuestionando y criticando y mandando a orar, y con esto no estoy diciendo que la oración no es válida, yo soy uno de los fervientes defensores de la oración, sí, pero sí que haya un acompañamiento y una ayuda, y de verdad que cuesta mucho que en la iglesia lo hayan, y agradezco que se abran estos temas, porque de verdad que son temas muy importantes, tanto como la salvación, tanto como el diezmar, tanto como ofrendar, porque a la larga estamos en esta vida, y en esta vida donde vamos a estar hasta que el Señor nos tenga. Así que de verdad le agradezco, y doy con Susan testimonio que es así, o sea, cada una de las cosas que usted dijo son tal y cual, así que no tengo nada más que decir que gracias. Oh, Danilo y Susana, pues qué lindo, gracias por abrir su corazón y de compartirnos generosamente su testimonio, que nos llena de esperanza, ¿verdad? Que sí es posible restaurarse, y que también pues puede crecer una relación mucho más profunda, y que tienen que cuidar. Entonces ahora es a prevenir eso, que no nunca más ocurra, y bueno, les felicito, son unos valientes. eh, y sí, se requiere de un cambio del infiel, pero de un perdón auténtico, no mágico, que a veces enseñamos un perdón, bueno, ya dígale que le perdona, abrácense y ya. No, 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 o sea, eso, yo no creo en nada de esos perdones, eso para mí no tiene valor de No, nada. perdón mágico, sí. Eso hay que limpiar la herida, ¿cierto? O sea, no, tú no cerrarías una herida con toda La pus. la pus adentro, ¿no? Claro. Hay que limpiarla, abrirla más, limpiar, duele, y hasta que sane ese proceso, para que esa persona pueda ya dejar eso en el pasado y no estar recordándoselo al otro. Así que les felicito, y seguramente que Dios les está usando y les va a usar para restaurar otros hogares. O sea, Pastora, sí, y además yo puedo destacar igual algo con los chiquillos, fue porque nosotros ayudamos, con ellos empezamos, con Susan y Danilo. Y al principio fue difícil, costó harto, pero ahí uno empieza esa terapia de sanación, y yo testifico, ellos ahora son un tremendo matrimonio en el Señor, y ahora nos reímos de las cosas pasadas, porque al principio fue de harta cosa, pero con ellos Claro, nosotros es comenzamos. que hay un tiempo de enojo, de rabia, de Sí. furia, y hay que dejar que eso salga, no lo podemos reprimir. Pero ya llega un momento donde ya, no más, no más, ya decidiste perdonar, ya no más. Así es. Así es. Hermana, tenemos Diana, tiempo para unos dos comentarios más. sí, Diana y Eric. Bueno, ustedes saben, el contexto pentecostal chileno Sí. genera varias prácticas extrañas. Y como bien conocen ustedes, hay una cultura muy animista de cuestiones encantadas y de brujerías y de espíritus, que evidentemente creemos, pero es interesante escuchar la opinión de dos pastores como ustedes, que además son expertos en terapia y trabajan estos temas. Generalmente creen que este tema se resuelve con una oración y sacada de espíritus. Y para mí es importante que los matrimonios me puedan entender que hay temas que tienen que ser trabajados, que tienen que ser tratados, que los conflictos matrimoniales requieren de ayuda especializada. Es más que una oracioncita, es más que una receta, ¿cierto? Haga tales oraciones, haga tales ayunos, sino más bien dejarse mordiar y trabajar por el Señor. Ese sería para mí primero una opinión de ustedes que sería muy interesante, la opinión no solo como pastores, sino como expertos. En el mundo que yo hoy día me muevo, tiene que ver con este mundo pentecostal, ¿ah? Que tiene esta cultura.
pero también entender que hay elementos de las ciencias sociales, hay elementos, ¿cierto?, de las relaciones humanas que nos permiten, ¿cierto?, mejorar en nuestra relación familiar, matrimonial. El segundo elemento es el tema de la culpabilidad y responsabilidad. En un problema de matrimonio no existe el culpable, sino que están los responsables. Y generalmente culpamos, ¿cierto?, al pecador o la pecadora, olvidamos que hay un contexto de fondo. Entonces, en un matrimonio también me gustaría que pudieran abordar brevemente esto, que en un matrimonio nunca hay culpables, sino que hay responsables en este tipo de conflictos. Sí, yo creo, gracias Israel, eh, hay que entender la dinámica del matrimonio como un sistema, ¿verdad? Por eso la mejor terapia está asociada a lo que se llama terapia sistémica, porque las dinámicas de la vida conyugal y familiar hace que a veces ocurran situaciones que podrían desencadenar en la infidelidad. Y ambos son responsables. La palabra que usa el pastor Israel es muy clave. Responsables de cómo se manejan las cosas en la vida cotidiana. Para mí es muy interesante que a veces hay hombres cristianos y no cristianos que son muy maltratadores, han pasado 30 años maltratando a la esposa y maltratando a los hijos, y de pronto la esposa se cansó de él y encontró consuelo en otro hombre y se involucra emocional o sexualmente con otro hombre, y el maltratador la acusa a ella de que ella es la pecadora y la que faltó. Ahora, ella no es inocente por ser infiel, es responsable porque decidió serlo, pero hay que entender en el contexto de maltrato y desatención que una mujer puede sufrir por muchos años o viceversa. Entonces, la palabra responsable es muy importante. Y es por eso que nosotros comenzamos, cuando comenzamos a hablar hace casi una hora atrás, dijimos, la relación debe cultivar principalmente la intimidad emocional. Y porque la intimidad emocional es el principio de la idoneidad. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Isha, del hebreo, ¿verdad? Hombre y mujer, y los hace complementarios, los hace idóneos mutuamente. Esta idoneidad tiene que ver con esta capacidad de que vamos generando intimidad, y esta intimidad es mutuamente protectora. Entonces somos de cuidarnos y de protegernos, y también somos responsables negativamente. Entonces, creo que esas cositas nos podrían ayudar a entender esto. Hay mucho más, por supuesto, ¿verdad? Hay mucho más que aprender. Y también yo agregaría en cuanto a lo de los ritos como mágicos, sí, o sea, hay mucho de eso y distorsiona, encubre, tapa las realidades y no permiten que haya una verdadera sanidad, Claro. ¿cierto? O sea, entonces tenemos que entender que Dios nos creó con emociones y que hay duelos, y los duelos hay que pasar por esas etapas. Y los cristianos somos muy buenos para quedarnos en negación, ¿cierto? Creemos que si no hablamos de algo, no está pasando. O sea, es una ilusión, un autoengaño. No, necesitamos hablar de lo que está pasando, del sufrimiento que tengo, aceptar esa realidad y aceptar que me duele, que me hirieron, y hay que dejar sacar esa rabia y esa tristeza hasta llegar a la oración. Entonces creo que a veces en la iglesia, con una buena intención, por ejemplo, o sea, hasta con la pérdida de un ser querido, que es un duelo, nos autoengañamos mucho, como ya, bueno, fue la voluntad de Dios y no debes llorar y debes estar triste. Uno no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿cierto? O sea, como que no tenemos derecho a la tristeza cuando hay un dolor real. Bueno, yo sé que esa persona está en un mejor lugar, está mejor que yo, está en los brazos del Señor,
pero a mí me hace falta su abrazo, su compañía, el cafecito, el tecito, el matecito, qué sé yo. Entonces, somos negadores, yo digo como castradores de emociones y eso genera pues enfermedad emocional y nos va a pasar la cuenta, ¿cierto? O sea, en resumen, la fe no es sinónimo de negar la realidad. Hay que Ajá. entender eso. La fe no es sinónimo de negar la realidad. Podemos tener fe y podemos orar al Señor, me siento triste, me siento deprimido, me siento confundido, me siento enojado. Y eso puede ser parte del contexto de la oración y esa oración es más honesta delante de Dios que la negación. Ahora, nosotros como Iglesia de Dios somos pentecostales, ¿verdad? La Iglesia de Dios es una iglesia pentecostal y tenemos la herencia wesleyana. Yo vengo de la herencia wesleyana de mis abuelos. Entonces yo entiendo muy bien el mundo pentecostal de hueso colorado, como se dice en Chile, pero una cosa es el pentecostalismo cultural y otra cosa es entender el pentecostalismo desde la realidad de la palabra y desde la realidad de la vida. Y bueno, quizás terminar, pues ya es tarde, quizás decir por último, de mi parte, Diana quizás va a decir una última cosita de mi parte, el Señor quiere que seamos cristianos comprometidos con la fe, con la oración, con la palabra y con la obra del Espíritu. Pero vivimos nuestra fe en un mundo caído. No son de este mundo, pero están en el mundo, decía Jesús. No son de este mundo, pero están en el mundo. Entonces hay que vivir la fe sin ser ingenuos y vivir la fe con prudencia y con autolímites. Creo que eso es parte del cuidado de nuestras relaciones conyugales. Yo ya no hablo más. Bueno, pues alguien más que quiera hablar, entonces pues gracias por escucharnos, terminar con una oración, ¿verdad? Pidiendo al Señor su compañía. ¿Hay alguien que quiera decir algo más? Si no, terminamos. Ok, entonces vamos a terminar. Oremos, si me permiten, vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte por esta oportunidad de compartir nuestras vidas y de escuchar esos testimonios maravillosos. Gracias, Señor. Oramos por nuestros matrimonios como parejas. Pedimos que tú nos acompañes en este proceso de ser pareja, de ser esposos, de respetarnos, de cuidarnos, de apoyarnos, de estar ahí, de estar ahí para el otro, Señor, porque eso es lo que más nos une. Eh, Te pido en el nombre de Jesús que nos acompañes en los sufrimientos, en las pruebas, porque cada hogar tiene su propia prueba, sus dolores. Y pedimos, Señor, tu misericordia, tu amor, así como acompañaste a todas las familias del Antiguo Testamento con sus luchas y sus dificultades, así sabemos que tú nos amas, nos acompañas, que tu Espíritu Santo nos llene de vida, de fuerza, de que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo podamos derramarlo en nuestra familia, cuidando, protegiendo, resolviendo nuestros problemas, perdonando lo que haya que perdonar, acercándonos, cuidando nuestro matrimonio en esa primera etapa, Señor. Líbranos de caer en tentación, Señor, que podamos buscar ayuda antes de caer. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Siga nomás. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Le agradecemos de todo corazón por la disposición, por la buena voluntad de estar aquí compartiendo todo lo que el Señor le ha